Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches, profe. Hola, profe. ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo estás, Paloma? Aparezco hoy porque mañana va a la facultad, va Facundo, ¿sí? Vieron que con él tienen los días martes, así que él va mañana presencial, así que hicimos un cambio de día. Hoy me toca a mí por Zoom y mañana presencial él. Así que vamos a arrancar con el tema que estábamos viendo, que era Poder Ejecutivo y particularmente sistema de elección. Eso era con lo que habíamos quedado la última vez que nos vimos. Bueno, en el último encuentro que hicimos, que fue el miércoles justamente en la facultad, ¿se acuerdan que habíamos empezado a hablar que antes de la reforma del 94, o sea, no hace mucho tiempo atrás, la elección del presidente, del vicepresidente, incluso de los senadores, era de manera indirecta, ¿sí? Esto es justamente lo contrario que va a pasar el domingo, ¿sí? No es que el pueblo iba a un lugar de votación y colocaba su voto, es decir, su elección, su candidato, su candidata en la urna, eso no pasaba, sino que lo que se elegían eran electores. Y esos electores iban a ser los encargados en esa instancia final de designar al presidente y al vicepresidente. Este mecanismo de elección se lo conocía como sistema de elección indirecto. ¿Por qué? Porque había un intermediario, por llamarlo de alguna manera, había un intermediario entre el pueblo y ese candidato o candidata, así que eran estos electores. Por eso se lo conoce como el sistema de elección indirecta o de juntas o de colegios electorales. ¿Por qué? Porque lo que hacía el pueblo era elegir a esta junta o este colegio electoral, que eran los que luego iban a elegir dentro de los candidatos, dentro de las candidatas, a la persona que se iba a desempeñar como presidente o como vicepresidente. ¿Dónde estaba regulado? ¿Sí? ¿Dónde estaba determinado, bueno, cuántos números de electores van, cómo se produce la elección, quién va a resultar el ganador? Todo en la Constitución. ¿Sí? Si ustedes van a una Constitución histórica, van a encontrar, es decir, una Constitución previa a la reforma del 94, van a encontrar este mecanismo de elección, es decir, las particularidades del sistema de elección indirecto, de juntas o de colegios electorales, está en la propia Constitución. Así que basta con observar una Constitución previa a la reforma para encontrar esto que les estoy contando. ¿En qué artículos? En los artículos 81 a 85, ¿sí? En los artículos 81 y a 85 de la Constitución previo reforma van a encontrar este sistema de elección. Bien, ahora, la reforma del 94 modifica este sistema de elección y hace un cambio trascendental. ¿Por qué? Porque de un sistema de elección indirecto pasamos a un sistema de elección directo, ¿sí? Ahora, el presidente y el vicepresidente son directamente elegidos por el pueblo de la nación, ¿sí? Entonces, a esta elección, a este acto, ¿sí? de que el pueblo elija directamente a su candidato, a su candidata, se compatibiliza o se denomina sistema de elección directa. Entonces, la primera característica es que el pueblo directamente elige a ese presidente y a ese vicepresidente, y la elección que se hace es por fórmula. Creo que alguien tiene... La elección que se hace, esperen que quise... Ahí estamos. La elección que se hace es por fórmula o binomio presidencial. ¿Sí? Quiere decir que uno, cuando coloca un voto en la urna, van a ver ustedes en las boletas que no pueden elegir al presidente de un partido y al vicepresidente de otro partido, ¿sí? Uno elige
a una dupla, a un binomio presidencial, ¿sí? Esto se le llama fórmula o binomio presidencial. Eso es entonces lo que uno elige. No elige a un presidente de un partido y un vicepresidente de otro partido. ¿Por qué? Porque ya las candidaturas están así, están en duplas. Pero ahora, la Constitución planteó una novedad, ¿sí? Respecto de este sistema de elección. No solo que ahora la elección es directa, sino también que la reforma del 94 incorpora lo que se denomina un mecanismo de balotaje o doble vuelta electoral, ¿sí? Este entonces mecanismo, este instituto que nace en el derecho francés y de ahí es donde se lo exporta, donde se lo trae, es una técnica que lo que busca, o sea, o el objetivo de este mecanismo es que ese candidato o esa candidata que se postula a un cargo electivo sea elegida con una cantidad de votos necesarias que se traduzcan que tiene una mayor legitimidad para ocupar ese cargo. Entonces, acá les traje una definición y dice que este instituto, entonces, que nace en el derecho francés, es una técnica utilizada en materia electoral que consiste en la necesidad impuesta a todo candidato a un cargo electivo de obtener en el escrutinio la mayoría absoluta de los sufragios válidos para hacerse acreedor al cargo en cuestión. ¿Qué significa el mecanismo de balotaje o doble vuelta? Por un lado, lo que significa o lo que implica es que para poder acceder a ese cargo, yo tengo que obtener una cantidad de votos que está previamente determinada, ¿sí? O sea, si yo, candidato o candidata, quiero acceder a ese cargo, a ese puesto, tengo que obtener los sufragios que previamente estén determinados. ¿Y cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es la finalidad de esto, de requerir eso? Bueno, entender que si esa persona accede a ese porcentaje o accede a esa cantidad de sufragios válidos que se requieren, que se le exigen, va a tener una mayor legitimidad en su gobernabilidad, una mayor legitimidad en su ejercicio del mandato. Lo traduzco, y qué mejor que traducirlo en lo que dice nuestra propia Constitución. Ustedes saben que para acceder al cargo de presidente o de vicepresidente, la Constitución fija unos porcentajes. Es decir, si uno va al texto supremo, va a encontrar que en estos artículos la Constitución fija dos porcentajes distintos. ¿Y qué nos dice la Constitución? La elección se va a hacer en una primera vuelta, ¿sí? O sea, uno tiene una primera ronda en los cuales los candidatos, las candidatas se presentan. Ahora, si ninguna de las fórmulas alcanza esos porcentajes que la Constitución exige para que se hagan acreedores del cargo, va a haber una segunda vuelta, una segunda ronda. A esta segunda ronda es lo que denominamos nosotros balotaje. Por eso decimos, sí, en un primer domingo, imagínense, donde elecciones presidenciales, se presentan todos los candidatos, las candidatas, y ninguna saca los porcentajes que la Constitución manda, lo que vamos a decir es que hay una doble vuelta o un balotaje. ¿Y quiénes van a esa segunda vuelta? ¿Quiénes van a esa segunda ronda? ¿Quiénes van a ese balotaje? Las dos fórmulas más votadas. No es que sucedida la elección presidencial el domingo y ninguna de las fórmulas que se presentan sacan los votos, no es que se vuelven a presentar en la segunda vuelta todas. No, las dos fórmulas que sacaron mayor cantidad de votos son las que se presentan en esta segunda vuelta o en esta doble vuelta o en este balotaje. ¿Cuáles son los porcentajes que establece la Constitución? La Constitución lo que nos va a decir es que si en esta primera vuelta una de las fórmulas saca más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, se hace acreedora del cargo. Es decir, imagínense que se presentan 5 fórmulas a la elección presidencial.
Si una de esas fórmulas, supóngase la fórmula C, saca más del 45% de los votos, esa fórmula es la que gana la elección. ¿Sí? Esa fórmula es la que... No hay problema, Carlos. Esa fórmula, entonces, es la que se hace acreedora del cargo de presidente o de vicepresidente. Es decir, ¿hay doble vuelta? No. ¿Por qué? Porque esa fórmula C es la que sacó el porcentaje que dijo la Constitución y entonces es la que va a ocupar los cargos de presidente y de vicepresidente. Ahora, la Constitución plantea una segunda posibilidad y dice que cuando la fórmula que resultara más votada en la primera vuelta hubiera obtenido el 40% por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y además existir una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que le sigue el número de votos, también esa fórmula se hace acreedora del cargo de presidente y vicepresidente. Volvamos. Si se presentan 5 fórmulas, ¿sí? Y la fórmula C en la primera vuelta saca más del 45% de los votos, se hace acreedora del cargo de presidente y vicepresidente. Supuesto A, el más fácil, ¿no? Primer supuesto. ¿Cuál sería el segundo supuesto? Se presentan 5 fórmulas. La fórmula B saca el 40% de los votos, pero hay una diferencia de más de 10% respecto de la que le sigue en cantidad de votos. Ahí la fórmula B también se hace acreedora del cargo. Quiere decir, no solamente para ganar las elecciones tenés que sacar más del 45, ¿sí? Podés sacar el 40, pero si tenés una diferencia del 10 con la que te sigue, también ganaste. Esas son las dos exigencias que prevé la Constitución para que una fórmula gane en primera vuelta, gane en este primer domingo de elección. ¿Sí? Entonces, sí, elecciones presidenciales, domingo, vamos todos a votar, y luego del escrutinio se determina que una de las fórmulas que se presentó alcanzó alguna de estos porcentajes que establece la Constitución, esa fórmula se hace acreedora, o sea, esa fórmula ganó. Si ninguna de las fórmulas, ninguna de las 5 fórmulas, seguimos con el ejemplo, si ninguna de las 5 fórmulas saca alguna de estos porcentajes que la Constitución prevé, las dos que hayan obtenido mayor cantidad de votos van a segunda vuelta. ¿Sí? Parece un trabalengua y parece complicado con esto de los números del porcentaje, pero es bastante más simple de lo que creen. Más del 45% de los votos, 40% con una diferencia del 10%. Ninguno de esos supuestos, segunda vuelta. ¿Entre quiénes? Entre las dos fórmulas que mayor cantidad de votos saquen. Bueno, ahí les traigo una definición de Badeni de qué se entiende por votos válidos afirmativos, ¿no? Que es justamente la terminología que utiliza la Constitución. Ahora, vieron que yo trato en estos temas que siempre tenemos algún ejemplo de la realidad, traerles o compartirles qué es lo que pasó para que lo podamos entender mejor. Y entonces, a lo que voy es a las elecciones presidenciales del año 2015, que se dio una de estas situaciones como la que estamos compartiendo. ¿Por qué? En el año 2015, en las elecciones, ¿sí? de octubre del 2015, elecciones presidenciales, se postulan distintas fórmulas. ¿Había una fórmula que sacó mayor cantidad de votos? Sí, la fórmula Scioli-Zanini es la que había obtenido el triunfo en las elecciones. ¿Por qué? Porque en el escrutinio era la que mayor cantidad de votos había sacado. Pero entonces la pregunta que había que hacerse es si esa fórmula, con los votos que había obtenido, satisfacía alguna de las exigencias que prevé la Constitución. Es decir, esa fórmula que obtuvo la mayor cantidad de votos, la fórmula Scioli-Zanini, ¿sirve o alcanza para cubrir este 45% de votos o este 40% con una diferencia de 10? Si ustedes ven, el porcentaje al cual, digamos, acceden es del 37%. Entonces, primer supuesto, 45% de los votos, no. Segundo supuesto, el 40% de los votos con una diferencia de 10 sobre la segunda fórmula, tampoco. Entonces, de la lectura
¿sí?, de los porcentajes que se sacaron en este recuento, en este escrutinio, es que se determinó la necesidad constitucional de una segunda vuelta o balotaje. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la fórmula que mayor cantidad de votos había sacado no cumplía con las exigencias, con los porcentajes establecidos en la Constitución. Entonces, la solución que la propia Constitución brindaba es hacer una segunda vuelta. ¿Entre quiénes esa segunda vuelta? Entre las dos fórmulas más votadas. ¿Y quién eran las dos fórmulas más votadas? Scioli-Zanini, Macri-Michetti, ¿sí? Entonces, se produjo una segunda vuelta entre las dos fórmulas más votadas. Ven que esto es lo que les quiero recalcar y parezco incisiva. No es que en la segunda vuelta se vuelven a presentar todos los candidatos y candidatas, no es que en la segunda vuelta todas las fórmulas se presentan, solo las fórmulas más votadas, o sea que uno va a ir a votar por A o por B. En la segunda vuelta, sí, que se produce al mes de la primera vuelta o de la primera ronda, se presentan las dos fórmulas con más votos y ahí resulta vencedora la fórmula de Macri-Michetti, ¿sí? Acá ya no hay un porcentaje establecido, claramente, acá no es que tiene que cumplirse con ese porcentaje, porque va a ser una o va a ser otra, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que ver de esto? Que se produjo la segunda vuelta porque en la primera ronda ninguna de las fórmulas obtuvo. Sí, ahora hay debates presidenciales. Bueno, de hecho lo estamos viendo con los candidatos con los candidatos ahora para legisladores. No está previsto en la Constitución el tema del debate, que ahí pregunta la compañera si el debate presidencial o durante la campaña está previsto en la Constitución. No, eso no está previsto en la Constitución. Entonces, volvemos. Scioli-Zanini no logran alcanzar las mayorías establecidas en la Constitución, van a segunda vuelta entre las fórmulas más votadas y resulta ganadora la de Macri-Michetti, ¿sí? La de la alianza de Cambiemos. Ahora, y también volviendo un poco a ejemplos de la vida cotidiana, o por lo menos de la historia argentina, porque ¿qué puede pasar? Pueden pasar situaciones especiales, ¿no? Y de hecho, y creo que esto lo mencionamos así al pasar el miércoles pasado, lo que sucedió en el 2003, ¿no? Porque en el 2003, ¿se acuerdan que iba a haber una segunda vuelta entre Kirchner-Scioli y Menem-Romero, pero antes de esa segunda vuelta, es decir, antes de que se produzca la segunda vuelta, una fórmula renuncia, que es la de Menem-Romero. Y esa fórmula renuncia, entonces no se hace una segunda vuelta porque antes de que se produzca ese domingo esas elecciones, la fórmula renuncia. Entonces uno puede preguntarse válidamente, bueno, ¿qué hacemos en estas situaciones? En ese caso, en el 2003, lo que pasó es que una de las fórmulas renunció, pero lo que también puede pasar es que uno de los candidatos mueran, que los dos mueran, que uno renuncie. Digo, o sea, hay distintas situaciones que se pueden desencadenar, ¿sí?, en ese mes. Las soluciones no las va a brindar la Constitución. Si ustedes van a la Constitución, no van a encontrar si pasa esto hay que hacer esto, si pasa lo otro hay que hacer lo otro. ¿Quién da las soluciones? El Código Electoral, ¿sí? El Código Electoral es el que va a brindar en estos artículos que yo acá les mencioné, del 153 al 155, las soluciones a las eventuales situaciones, ¿sí? Entonces, cuando en el 2003, en las elecciones presidenciales, la fórmula de Menem-Romero desiste, o sea, renuncia, dice no me presento a la segunda vuelta, uno iba al Código Electoral y el Código Electoral en el artículo 155 dice, en caso de renuncia de los dos candidatos de cualquiera de las dos fórmulas más votadas en la primera vuelta, se proclamará electa a la otra. Entonces, frente a esa situación que pasó en el 2003, que una de las fórmulas más votadas previo a la doble vuelta renuncia, la solución del artículo 155 del Código Electoral es que se proclama electa a la otra, es decir, que gana la otra. Entonces,
cuando Menem Romero renuncia, se proclama electo, o sea, se le atribuye el cargo a la fórmula que queda en pie, que en este caso era la de Kirchner-Scioli. Y así es como acceden al poder. ¿Sí? Las soluciones, y acá yo les traje las distintas posibilidades que pueden pasar. La verdad que son bastante cuestionadas por algunos autores y autoras estas soluciones que brinda el Código Electoral. Y de hecho, respecto de esto que pasó en el 2003, no porque haya, a ver, la crítica que hacen algunos respecto de lo que pasó en el 2003 no tiene un tinte político, sino que miran, digamos, la solución. No estoy haciendo una apreciación política, simplemente de institutos y de mecanismos. ¿Por qué? Porque dicen, si el balotaje, ¿no?, lo que busca es asegurarse que aquel que se hace acreedor del cargo tenga una mayor legitimidad porque alcanzó cierta mayoría, la solución que brinda en este caso sería incompatible con ese objetivo previsto por el balotaje. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, incorporo el sistema de elección indirecto y el mecanismo de la doble vuelta, fijando estos porcentajes, el 45 o el 40 con una diferencia del 10, porque quiero que aquel que ocupe el cargo de presidente y de vicepresidente tenga una mayor legitimidad y me aseguro, o pienso que me lo aseguro, porque estoy fijando porcentajes altos, porque la realidad es que el 45 o el 40 con una diferencia del 10 son porcentajes altos. Entonces, si yo busco con la incorporación de este instituto que aquel que se haga acreedor del cargo tenga una mayor legitimidad, el exigirle que cumpla con esos porcentajes tan altos, pero después digo que si una de las fórmulas renuncia, la otra sale electa, puede pasar, como pasó en este caso, que la que salió electo acceda a los cargos de presidente y de vicepresidente cuando había sido votada solo por el 20% del pueblo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento, en el 2003, la fórmula de Kirchner y Scioli había alcanzado el 20, el 23% de los votos. Entonces, algunos autores lo que plantean es que deviene inconstitucional esta solución que brinda el Código Electoral porque es incompatible con el espíritu de la Constitución, particularmente con la incorporación del mecanismo del balotaje. ¿Por qué? Y bueno, porque estos supuestos lo que permite es que pueda pasar que se proclame electa a una fórmula que había alcanzado solo el 20% de los votos. ¿Sí? Cuando la Constitución te pide o el 40 con una diferencia de 10 o el 45. Entonces, ¿qué solución entiende particularmente este autor que es Badeni, que tendría que haber pasado? Y bueno, dicen, si pasa estas situaciones, la solución más correcta debería ser que se convoque a una nueva elección. ¿Sí? Que se convoque a una nueva elección y barajar de nuevo las cartas, pero no permitir que una fórmula con tan bajo porcentaje de votos acceda al cargo. Más que nada teniendo en cuenta lo que establece la Constitución y lo que se quiso con el mecanismo del balotaje. ¿Sí? O sea, si el balotaje no estuviera, o si esos porcentajes fueran distintos, la solución que prevé el código no resultaría tan chocante. Pero con esta solución que dice el código y con lo que establece la Constitución, ¿sí?, y con lo que uno sabe que representa el mecanismo de la doble vuelta, y resulta por lo menos un tanto llamativo, ¿sí? Pero entonces, el Código Electoral sigue vigente y estas son las soluciones que siguen estando. Para hacer una gran síntesis de esto que estamos diciendo, y si voy muy rápido me lo dicen. Previo a la reforma del 94, el sistema de elección presidencial era totalmente distinto. ¿Por qué? Porque era un sistema de elección indirecto o de juntas o de colegios electorales. El pueblo lo que elegía no era digamos, a su candidato o candidata, sino que lo que designaba o lo que elegía era una junta de electores, ¿sí? Se designaban electores. Y estos electores iban a ser los encargados de elegir
a un presidente y a un vicepresidente. ¿Se acuerdan que esto también les comenté en la clase pasada, que no es caprichoso, o no es, mejor dicho, tiene un fundamento, ¿sí? La idea de este mecanismo de elección. Era de pensar que no se podía otorgarle al pueblo esta potestad. ¿Sí? Un pueblo que podía llevarse por el corazón, que podía no utilizar la razón, entonces la necesidad de que sean personas capacitadas, ¿no? Las encargadas de elegir a semejantes representantes, semejantes funcionarios públicos como es el presidente y el vicepresidente. ¿Sí? Había autores estadounidenses que decían el pueblo se va a dejar llevar por el corazón y no por la razón, y de ahí entonces la necesidad de que sean estos grandes electores los encargados de elegir al presidente y al vicepresidente. Con la reforma del 94 esto se termina, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora la elección es directa, es elegido directamente por el pueblo al presidente y el vicepresidente, con la incorporación de un mecanismo de balotaje o de doble vuelta electoral. ¿Dónde lo encontramos ahora en la Constitución? En lo que son los artículos 94 a 98. Ahí entonces está recepcionado todo lo que tiene que ver con el sistema de elección presidencial. Fácil, ¿qué significa esto de la doble vuelta, de la primera vuelta del balotaje? Que si ninguna de las fórmulas cumple con los porcentajes que establece la Constitución, al mes siguiente se produce una nueva elección. A esa doble vuelta, a esa nueva ronda se le denomina balotaje, ¿sí? Es cuando ninguna de las fórmulas que se presentaron, ¿sí? A competir, que se presentaron en la elección, cumplieron o pudieron satisfacer o pudieron alcanzar los porcentajes que la Constitución marca. ¿Quiénes van a ese segundo encuentro, a esa segunda vuelta? Las dos fórmulas más votadas. No es que van todas de nuevo, no es que van las que quieren, van las que votaron, van las que, cuando se presenta el resultado final del recuento del escrutinio, las dos que sacaron más votos son las que van a ir. ¿Qué pasa si en el medio algo sucede? Una fórmula renuncia, un candidato se muere, uno solo renuncia, lo que sea, las soluciones, ¿quién las brinda? El Código Electoral, no la Constitución. ¿Sí? La ley 24.444, ahí está todo lo que tiene que ver con el escrutinio, con la veda, con el recuento de votos, todas esas cuestiones que están en el Código Electoral, también prevé justamente esto. Los artículos 153 a 155 van a encontrar las soluciones a las distintas situaciones especiales que se pueden suceder. ¿Bien? ¿Alguien me dice cuándo es el parcial? 25. Si se acuerdan. ¿El 25? Bien. Estamos bien. Bueno. ¿Bien hasta acá? ¿Es tema de examen? ¿Qué? ¿Es tema de examen este? ¿Sistema de elección presidencial? Sí. Sí. ¿Este pago lo vas a subir, Pía? Sí, no pude subirles porque no perdí la contraseña del campus y por eso es que no les pude subir nada, pero ya la estoy gestionando, ya la pedí, así que yo pienso que mañana pasado ya les estoy subiendo todos los power. Pero sí, sistema de... A ver, todo poder ejecutivo, la realidad es que todo poder ejecutivo es sumamente tomable. Todo. A ver, hay muy poco que uno pueda decir, bueno, esto complementa, ¿no? La realidad es que si ustedes pudieron chusmear las bolillas 9 y la bolilla 10, que es de Poder Ejecutivo, van a ver que está cargada de contenido y se habrán dado cuenta que es todo contenido valioso, es todo contenido importante. Vieron que una vez cuando lee una bolilla se da cuenta, bueno, esto está, pero podría no estar. Acá es todo importante. Poder Ejecutivo es como toda la segunda parte, ¿no? Pero digo, yo voy a hablar de lo que yo doy. Poder Ejecutivo es absolutamente tomable, por llamarlo de alguna manera. Bueno, sistema de elección. No, sistema de elección es sistema de elección es lo que vimos recién. Vamos a volver un poquito a hablar de algo que en realidad ya hablamos
algo que es también tomable, que es jefe de gabinete de ministros. Entonces, ¿se acuerdan que yo la clase pasada les dije que podía tranquilamente llegar a ser una pregunta de examen potestades del jefe de gabinete? Del jefe de gabinete, la verdad es que hablamos bastante. A mí me parece que es una figura sumamente importante cuando se da poder ejecutivo, por eso es que creo que no pasa una clase que no lo mencione. Y lo que voy a hacer ahora es seguramente algunas cuestiones a ustedes ya les suena porque ya las he mencionado, pero voy a ir a lo que es la última parte de la bolilla 9, que es jefe de gabinete. Entonces, inevitablemente me voy a detener un segundo sobre esto. Y acá un poco para recordar todo lo que ya venimos diciendo, ¿no? Desde dónde nace la figura del jefe de gabinete de ministros o por qué es que se incorpora a nuestra Constitución. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que el Consejo para la Consolidación de la Democracia, ese órgano creado durante la presidencia de Alfonsín, recomienda en sus informes la atenuación del sistema presidencialista? En realidad, lo que ellos proponen es, o proponían, es pasar a un sistema parlamentario mixto, y en esa idea de pasarnos a un sistema parlamentario mixto, proponen la incorporación de una figura como la de un jefe de gabinete de ministros. Entonces, en estas ideas de atenuar el presidencialismo, pasar a un sistema parlamentario mixto, incorporar esta figura, entre otras cuestiones, la ley 24.309, que es la ley que declara la necesidad de reforma, recoge estas cuestiones, y si uno lee la ley 24.309 van a ver que establece, o dentro de su articulado prevé la incorporación de una figura como la del jefe de gabinete de ministros. ¿Qué es lo que se buscaba con la incorporación del jefe de gabinete de ministros? Por un lado, aliviar al presidente de la tarea administrativa, ¿sí? O sea, aliviarle la agenda al presidente. O sea, digamos, era una de las finalidades que tenía o que se buscaba con la incorporación del jefe de gabinete. ¿Cuál era la otra finalidad? Yo acá las resumí en 3. Que actúe como fusible en situaciones de grave tensión política, resguardando la figura del presidente. Van a ver que es muy común que cuando se habla de los sistemas parlamentarios, ¿no? Porque esta figura del jefe de gabinete recuerda a la de un premier o a la de un primer ministro, ¿no? Entonces, por eso inevitablemente se traen cosas de los sistemas parlamentarios. Cuando se habla de estas figuras, muchos autores, y ahora, por ejemplo, recuerdo a Mejian, utilizan terminología como eléctrica, ¿no? Dicen, bueno, el jefe de gabinete es un fusible. ¿Por qué? Porque si hay una tensión política, ¿sí? Hay que resguardar que la figura del presidente quede indemne, que no reviente por ahí esa crisis institucional, ¿no? Imagínense que si hay una tensión política y explota por el lado del presidente, es decir, supongamos con una renuncia de un presidente, que eso acentúa la crisis institucional, la idea que se busca con la incorporación de un jefe de gabinete es que el fusible sea el jefe de gabinete. ¿Sí? O sea, mantener indemne la figura del presidente, resguardar la figura del presidente, y en un caso como este, quien, digamos, tenga que explotar, voy a usar la misma terminología, no es la correcta, ¿no? Pero por donde tenga que desahogarse esa tensión política sea por el jefe de gabinete y no por el presidente. ¿Y cuál era la tercera finalidad de la incorporación del jefe de gabinete? Ser un nexo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Cuando veamos los artículos que regulan al jefe de gabinete, ¿se acuerdan que si uno va a esta sección del Poder Ejecutivo va a encontrar artículos destinados a regular la figura del jefe de gabinete? ¿Se acuerdan que esto lo habíamos mencionado? Por ejemplo, que no pasaba con el vicepresidente, pero que, por ejemplo, el artículo 100 detalla en un montón de incisos las atribuciones del jefe de gabinete, así como lo hace el 99 con el presidente, el 75 con el Congreso, ¿sí? O sea, tiene un papel importante porque de la propia Constitución uno ve que le da un rol importante. Y muchas de estas disposiciones, esperen que... Bien,
casi se me apaga la computadora. Muchas de estas disposiciones que están en la Constitución van a ver que acentúan esta última característica que yo les digo. Es un nexo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Sí? Y esto ya lo vamos a ver cuando veamos en detalle los artículos. ¿Por qué lo digo? ¿Sí? El jefe de gabinete en muchos casos es un canal de comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Vamos a ir a la Constitución, que yo también la voy a buscar. ¿Quién designa al jefe de gabinete? Al jefe de gabinete lo designa el presidente, ¿sí? El presidente es el que designa al jefe de gabinete, ¿sí? Es una atribución que le es propia al presidente. En su designación no interviene ningún otro órgano, no es que necesita un acuerdo del Senado, no necesita nada, o sea, lo puede designar, sí, obviamente que, a ver, es una facultad que es privativa, es una facultad que es propia del Poder Ejecutivo y en ella no interviene ningún otro poder ni ningún otro órgano, ¿bien? Entonces, en cuanto a nombramiento, lo designa el Poder Ejecutivo. En cuanto a remoción también, ¿sí? El Poder Ejecutivo lo puede remover. ¿Se acuerdan que contábamos esto de que muchas veces uno se despierta y se ayuna con que el Poder Ejecutivo modificó todo su gabinete, ¿no? Y encuentra figuras nuevas, personajes nuevos, ya sea un jefe de gabinete o ya sea todos los representantes de los ministerios. Esto es porque para su remoción tampoco necesita la intervención de otro órgano o de otro poder, ¿sí? Entonces lo nombra y lo remueve a su gusto. Pero en cuanto a la remoción, también tenemos que mencionar que el artículo 101 de la Constitución establece que puede ser removido por el Congreso de la Nación. El artículo 101, al final, menciona que por mayoría absoluta el Congreso puede remover al jefe de gabinete, que también claramente su mandato puede finalizar porque renuncia, ¿no? Estos serían los tres supuestos en los cuales puede finalizar por voluntad de alguien el mandato del jefe de gabinete. El artículo 101 es interesante en esta última parte porque dice que el Congreso, dice que el jefe de gabinete puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las cámaras y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras. Esto es interesante porque hay un autor que se llama Quiroga Lavie que cuando analiza el artículo 101, él dice, bueno, ojo, porque acá dice que puede ser interpelado a los efectos de una moción de censura y después dice que puede ser removido. Entonces, la interpretación que hace este autor es que puede ser interpelado sin ser removido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para algunos autores, bueno, la cuestión sería, se interpela y después se remueve. Dice, no, lo pueden interpelar, pero no removerlo. Entonces, acá muchos se preguntan, bueno, ¿y qué significaría interpelarlo sin removerlo? Y acá voy a traer, sin que el autor haya hablado de esto, pero voy a tomar sus palabras, esto de que Gargarella habla de los injertos, ¿no? De cuando se injerta un instituto que pertenece a otro sistema, cuando se le injerta en otro que nada que ver. Y a mí me parece que puede haber pasado algo de eso, porque la moción de censura también es un instituto típico de los sistemas parlamentarios, que es cuando el Parlamento le dice, te quitamos la confianza, ¿sí? O sea, se rompió algo acá. Pero ¿eso qué implica? Que el primer ministro o el premier ya no va a ser tal. Ahora, prever una moción de censura, ¿sí? Sin, digamos, la consecuencia inmediata que sea la remoción en un sistema presidencialista, ahí es medio raro. O sea, como que quedó ahí
que no se entiende bien qué quiso decir, ¿sí? Entonces algunos dicen, bueno, no, lo interpelan para removerlo, pero dicen, no, fíjate que está dividido, porque incluso en cada uno te detalla las mayorías, como que son dos cosas distintas, ¿sí? Pero bueno, vuelvo. Nombramiento del presidente, remoción, presidente, pero también el poder legislativo, el Congreso. Las atribuciones están distribuidas en estos artículos 100 al 107, es decir, si bien en el artículo 100 se concentra las mayores, digamos, las mayores responsabilidades, las mayores atribuciones. Sí, Carlos. No, te quería preguntar, la disposición transitoria duodécima que viene después del 101, esa caducó, porque era para poner en funciones al jefe de ministro, la segunda parte de la Constitución, entrará en vigencia el 8 de julio de 1995, el jefe será designado por primera vez el 8 de julio de 1995, hasta esas las facultades serán ejercidas por el presidente. Era el lapso en que no estaba vigente la Constitución, porque el 8 de julio Menem subió el 9 de julio. Entonces se ve que lo tiene que nombrar antes. Es la disposición transitoria duodécima, hay varias de esas. Y arriba hay otra también que dice la prescripción también. Son las... Se me corta, se me cortó casi toda la intervención, Carlos. No, es la disposición transitoria duodécima que está después del 101 y está arriba del 101 también. Creo que la repita acá. ¿Sí? Sí, está en el libro, está mal puesta, hay dos. Perdón, pero ¿dónde en la Constitución está leyendo o no? Sí, en ¿Pero esta. qué constituciones? Yo no tengo. Porque después del 101 tengo el 102, cada ministro. Bueno, yo tengo esta que es para estudiar, no sé qué, y hay dos disposiciones que se ve que la sacaron, porque se imagina que era cuando se ponía en marcha el Ejecutivo, digamos, el presidente nombraba al jefe de gabinete, y hay dos, o es un error acá, pero hay varias. Yo después del 101, 102. Capaz que es una constitución comentada, ¿no? No. O es vieja. ¿Qué sé yo? No sé. No, dice Tratado Internacional. Si querés el miércoles que nos veamos, llévala, porque A ver. Sí. Decisiones la verdad que no entiendo bien. Claro, capaz que no está leyendo problema, alguna nada que ver. disposición transitoria, sí. Pero llévala y lo están chusmeamos, atrás de porque ahora todo. ni siquiera encima se me corta. A vos sí que están atrás de todo, bueno, no importa, atrás de la mano. Ahí la encontré. Bueno, atribuciones, como les dije, distribuidas en los incisos del 100, pero también en los otros artículos, y responsabilidades también. Particularmente van a ver que el 102 habla directamente de lo que es responsable el ministro. ¿Cuáles son las críticas a la figura? Y esto también es algo que venimos siempre mencionando. Esto de que no dejó de ser un ministro preferido o el ministro favorito del presidente, que lo remueve o lo nombra a su gusto, y que la realidad es que no descentralizó la tarea administrativa, porque la administración pública sigue estando en cabeza del presidente. En tanto, si bien la Constitución establece en el artículo 100 que es el jefe de gabinete el que ejerce la administración general del país, van a ver el artículo 100, inciso 1, dice esto textualmente. Si van al 99, inciso 1, van a ver que el Poder Ejecutivo sigue siendo el responsable de la administración general del país. Entonces, lo que se desprende de eso es que se desconcentró, se pudo haber aliviado las tareas administrativas, pero quien lleva la rienda de la administración, quienes determinan cómo se va a llevar adelante la administración, va a seguir siendo el presidente, ¿sí? Entonces, el jefe de gabinete lo que va a hacer es el ministro preferido, de que le organizará, de que alivianará la tarea, pero siempre que le indique el presidente. ¿Bien? Entonces, generalmente la crítica viene de ese lado, ¿sí? De que es una buena incorporación, ¿sí? Si se buscaba atenuar el sistema presidencialista, puede ser bueno que esté al lado de esta gran figura como es la del presidente, otra figura que también tenga potestades constitucionalmente establecidas, e incluso que lleve adelante la administración general del país, pero bueno, los que son los primeros incisos del 99 y del 100 permiten ver que esto en realidad quedó
en la nada, ¿sí? Y de hecho uno lo ve a diario, ¿sí? O sea, uno puede tener durante una presidencia un jefe de gabinete bastante, digamos, imponente, una figura bastante importante, un interlocutor bastante importante, pero en definitiva uno sabe que atrás está el presidente que le dice qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, ¿sí? Y eso no se buscaba. Bueno, acá hay más cuestiones. Bueno, voy a hablar esto y vamos a ir cerrando. Algo también creo que ya les conté, o ustedes ya, digamos, van a estar cancheros, que son el tema de las jefaturas, ¿no? Cuando uno habla de las jefaturas, es, bueno, ¿qué jefaturas? ¿Jefe en qué es el Poder Ejecutivo? Y acá decimos que el Poder Ejecutivo es jefe de gobierno, jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Algunos autores o autoras van a hablar de que también es jefe de la administración pública. ¿Sí? Para algunos está dentro de lo que es la jefatura de gobierno, algunos lo que hacen es desdoblarla, ¿no? Entonces dicen, bueno, no, hay 4. Jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la administración pública y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Depende entonces de quién lean, van a ver esto de desdoblado la de gobierno. Antes de la reforma del 94 y antes de que la ciudad de Buenos Aires, por el artículo 129, se elija sus propias autoridades, el presidente también era jefe local inmediato de la capital federal. Por el artículo 129 esto desaparece y decimos que perdió esa jefatura. ¿De dónde se desprenden estas jefaturas? De lo que es del 99, inciso 1, lo que es jefe de gobierno y jefe de Estado. Lo que es jefe de las Fuerzas Armadas, 99, inciso 2. ¿Sí? ¿Qué significan básicamente estas jefaturas? Cuando hablamos de que el presidente es jefe de Estado, lo que estamos diciendo es que representa al país como una unidad interna y externamente, ¿sí? Posiciona al país como un sujeto o como una persona jurídica independiente. Y esto, ¿se acuerdan que yo les decía, por ejemplo, cuando designa embajadores con acuerdo del Senado, cuando va a una reunión donde van otros mandatarios o mandatarias representando a Argentina, lo hace en su calidad de jefe de Estado. Ahora, cuando lleva adelante la administración del país, por ejemplo, cuando designa al jefe de gabinete de ministros, lo hace en su calidad de jefe de gobierno. Y lo que es la jefatura de las Fuerzas Armadas, del artículo 99, inciso 12, sin perjuicio de los poderes militares del Congreso, por ejemplo, cuando, o mejor dicho, lo que queremos decir es que el Poder Ejecutivo, por ejemplo, tiene a su disposición las Fuerzas Armadas. Estas son las jefaturas, que las vamos a entender mejor cuando veamos poder reglamentario, por ejemplo, que vamos a meternos en lo que es esta jefatura de gobierno y jefatura de la administración pública. Pero voy a parar acá porque lo que sigue tiene que ver con potestad reglamentaria y con los 4 decretos que dicta el Poder Ejecutivo, que eso también es un tema de examen y es bastante importante. Así que vamos a frenar acá. No sé, voy a subir todos los power. No sé si nos vamos a ver el miércoles que viene presencial o nos vamos a ver por Zoom. Voy a cortar hoy acá porque le acaban de dar la vacuna del COVID a mi nena chiquita y no la está pasando bien, así que por eso es que voy a terminar hoy acá. Subo los power y el miércoles que viene o la semana que viene nos vemos, o por acá o en la facu, ¿sí? Cualquier duda, ya saben, me la pueden escribir también al mail, no tengo ningún problema. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe, sí, perfecto. Gracias. Bueno, Bueno, muchas gracias. Chau, gracias. hasta luego. Gracias, profe. Chao. Que se Adiós. mejore. Chao, Chao. chao. Gracias. No sé cómo sale.